y que Dios está con nosotros. Y mientras pensaba estas cosas, me daba yo cuenta que en verdad el Señor nos ha llevado a lo largo de estos años en diferentes etapas. Y me gusta compararlo como cuando alguien desde la temprana edad comienza una educación y una formación. Una formación que le va a ayudar a salir adelante en la vida. Pero a nosotros esta formación nos va a ayudar a salir adelante en la eternidad. Porque Dios preparó y dispuso allá en los cielos, hermano, un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Enorme privilegio. Hemos vivido en etapas, y las etapas son como en la educación básica en nuestro país. Algunos tienen la oportunidad de ser educados desde la guardería, de pequeños tienen instructores, la nana, el maestro, etcétera, ¿verdad? Quien les cuida, les ayuda en las funciones básicas de la alimentación, la higiene, aprender a hablar. Pero luego vamos a otro nivel de educación que es la primaria. Entonces pasamos 6 años allí. Los que logran tener esa educación primaria aprenden a leer, a escribir, a hacer operaciones aritméticas, etcétera. Y luego, si tiene posibilidad, avanza a otra etapa. En la siguiente etapa ya hay algo un poquito más complejo que le da oportunidad de hacer, ser y saber hacer mucho. Pero cuando avanza, llega al bachillerato, una profesión, entonces ya es alguien que es un experto en algo, tiene muchísimas oportunidades para salir adelante en la vida. A lo largo de nuestra vida, hermanos, nosotros también hemos sido educados por el Señor. La primera educación básica que nosotros recibimos es saber que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre y que como nuestro Padre nos sostiene, nos educa, nos alimenta, nos protege, nos provee, pero también experimentamos una sanidad. Así que estas son las primeras cosas que nos ayudan a sobrevivir en este camino, en esta vida espiritual. Ya saben, hermanos, que no hablamos de asuntos solo religiosos, hablamos de experiencias de vida, hablamos de un Dios real, hablamos de un Dios vivo, hablamos de un Padre que está cerca de nosotros, el Padre que nos adoptó cuando nosotros andábamos huérfanos, el Padre que nos tomó, que nos amó y que nos ha cuidado, que ha visto todos los días cerca cómo vamos creciendo. Así que, hermanos, entonces en estas etapas nosotros aprendemos a hablar. Y empezamos hablando acerca, ¿verdad?, de qué es el Evangelio. Y empezamos a hablarle a los demás de quién es Jesús. Y empezamos a hablar de la Biblia y de la oración. Pero conforme avanzamos y pasan los años, si son muchos o pocos, no lo sé, deberían de ser tal vez igual, 4 o 5 años. Nosotros avanzamos a otra etapa, que ya no solamente somos la primera experiencia que es ser hijos de Dios, sino que vamos en el camino de ser los discípulos del Mesías. No, volvernos a nosotros los estudiantes de la escuela de Yeshua. Somos, ¿verdad?, sus alumnos, porque ahora Él nos va a enseñar algo más, un poquito más profundo de su propia palabra. Y entonces, hermanos, en esas etapas seguimos adelante con el paso del tiempo. Aquí, hermana, gracias. Aquí. Continuamos adelante en nuestras etapas. Y yo lo que quiero que ustedes vean es cómo, hermanos, estoy convencido de que estos años que han estado caminando con el Señor, para ustedes hablarle a una persona de la Biblia resulta algo sencillo. Hablarle acerca de Jesús o de Yeshua es algo sencillo. Pero ahora que estamos en ese nivel de discipulado, aprendimos a hablar Torah. Ahora ya hablamos de otro nivel, ¿verdad? Que un chiquillo, otro hermano tal vez no pueda entender, pero nosotros ya lo entendemos. Ya vemos cómo Dios quiere que vivamos dentro de sus mandamientos para ser sus discípulos. Amén. Vamos caminando más esto y vamos alcanzando otro nivel de estatura. Así que si continuamos nosotros, esto solamente es el proyecto de Dios. Esto solamente es el plan de Dios. Así que siento, hermanos, que de verdad, si nosotros hablamos el Evangelio, podemos alcanzar y ganar las almas para Cristo, ¿verdad? Pero si nosotros igualmente hacemos congregación, ustedes, hermanos, saben orar, saben adorar, identifican el fluir del Espíritu Santo, pueden llegar a discernir ciertas circunstancias o situaciones. Hay cosas que ustedes, ¿verdad?, pueden identificar de parte de Dios y las cuales también en la experiencia de la batalla cotidiana, de la batalla espiritual, ustedes saben defenderse, saben pelear. ¿Me explico, hermanos? Dios nos va llevando a otro nivel, nos va llevando de gloria en gloria, de poder en poder y de triunfo en triunfo. Nada de lo que ha pasado con Dios, nada ha sido en vano.
Al contrario, todo ha sido provechoso. Porque en cualquier circunstancia ahora, ¿verdad? O puedo generalizar, sé que cada uno de nosotros podríamos hacer algo, podríamos actuar cuando muchas personas están de manos atadas, cuando muchas personas viven confundidas, cuando muchas personas están perdidas. Nosotros podemos ser una luz en el camino. Nosotros podemos ya ser una lámpara que le pueda decir, mira, no es por ahí, es por aquí. La palabra de Dios te dice eso. Y poder orar y ver los dones del Espíritu Santo y ver la mano de Dios fluyendo a través de nuestras vidas, todos nosotros, toda vez que las circunstancias de la vida nos pongan en ese momento. Ahora, ¿qué más entonces tenemos por delante para caminar en los años? Hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros seremos jueces de las naciones. Esta es la palabra profética, hermanos, que yo les quiero dar para que ustedes se animen y sigan adelante en el conocimiento de Dios. No, porque no solamente es año con año repetir las mismas cosas, no, sino que en año con año vamos, hermanos, haciéndonos cada vez más diestros en la palabra de Dios. En el libro de los Hechos había dos personajes que se dijo de ellos que eran diestros en la palabra de Dios. Y estos eran Aquila y Priscila, porque dice la Escritura que eran poderosos en la palabra, diestros en la palabra. Así que ellos habían aprendido las cosas de Dios y además habían recibido ya el conocimiento del Evangelio, lo cual, hermanos, les abría un panorama maravilloso, les abría a ellos todo el entendimiento y de las cosas que ya habían sabido, todavía las potenciaban más profundas de Dios. Poderosos en la palabra. Pero, hermanos, nuestro conocimiento y nuestra preparación para Dios tiene una finalidad, tiene una razón de ser. Vamos a leer la Escritura en 1 Corintios capítulo 6. Y hoy, hermanos, que estamos en esta semana, en el día de ayer, en la porción de la Biblia que habla acerca de los jueces, voy a conectar esa palabra, hermanos, con lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia con toda claridad y de cómo va a ser posible. 1 Corintios 6, verso 1 al verso 11. ¿Están listos? Amén, amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, hermanos, a los corintios y ahora lo dice a nosotros. Síganme la lectura, hermanos, y dice lo siguiente. Verso 1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y ante esto y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Qué tremendo. Este es el proceso. Vamos al verso 11. Este es el proceso, o estas son las palabras más correctas de lo que yo quiero decirles, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo Él en cada etapa nos ha llevado a algo. ¿Ok? Por eso dice, nosotros fuimos lavados de nuestros pecados, perdonados en el principio, cuando llegamos a los pies de Cristo. Y luego nos santificó a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de la obediencia al mandamiento. Pero nos justificó en el nombre de Jesús, no por nuestras buenas obras, sino por la justicia de Dios. Estamos justificados ante Dios y nos dio el Espíritu Santo. Ahora, vean que el apóstol Pablo empieza diciendo, ¿qué no saben que ustedes juzgarán al mundo? Por eso, hermanos, es importante que nosotros consideremos
que nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje para Dios va a tener una finalidad, que simplemente no es estudiar por estudiar y después qué va a pasar. No, realmente, hermanos, Dios nos tiene colocados, aunque nosotros no nos vemos, aunque nadie nos pueda ver, aunque alrededor de esta ciudad nadie nos pueda reconocer o identificar, para Dios somos importantes. Pero, hermanos, vamos un paso más adelante. Nuestra importancia no va solamente por el amor y el cariño que nos tiene, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, Dios es amor y Él puede expresarle el amor a cualquiera, pero la educación no la ha recibido cualquiera. La educación del Padre la han recibido sus hijos. La educación de Dios, que es su palabra, la hemos recibido nosotros, la hemos retenido nosotros. Y el Padre sabe la razón por la cual Él nos ha educado de esta manera y ha llegado a nosotros. Así que, aunque para este mundo, hermanos, nosotros no existimos o no somos reconocibles, no somos famosos, no somos populares, Dios dice en su palabra que a los que han recibido su palabra y han vivido este proceso del que Pablo habla, que antes fuimos, ahora somos lavados, santificados, ahora somos justificados, es para que nosotros seamos los jueces de las naciones. Amén. Porque ¿cómo podrá juzgarse el mundo? Somos nosotros los que tenemos la palabra de verdad. Somos nosotros los que a Dios va a establecer en su tiempo y en su momento para hacer esta labor. Todavía aún más, hermanos, recuerden que Jesús en una ocasión dijo, ¿verdad?, que los apóstoles serían los jueces de las 12 tribus de Israel. Entonces, en la Biblia, hermanos, nosotros tenemos la enseñanza desde el principio de algo que es necesario aprender. Por eso, si Dios, hermanos, nos está profetizando y nos está hablando de que nuestra función no solamente resultará en estar sentados aquí, escuchando la palabra, o saber orar, o saber predicar, o saber enseñar, o saber ministrar, tiene que ver también con lo que va a pasar al final de los tiempos, cuando Dios a nosotros mismos nos ponga a juzgar a las naciones. Amén. Cuando nosotros mismos lo tengamos que hacer, nosotros tenemos que llevar el conocimiento. ¿Cómo vamos a lograr hacer algo si nosotros no somos instruidos? En la Torá, en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, hermanos, se enseña y se explica cómo Dios es el que establece este orden para su pueblo. Amén. Así que acompáñenme, por favor, vamos a leer Deuteronomio capítulo 6. Verso 18 al verso 20. Dice su palabra, Deuteronomio 16, verso 18 al verso 20. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Hashem, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová había dicho. Y mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo qué significan estos testimonios y estatutos, decretos que Jehová nuestro Dios os mandó. Perdón, hermanos, es 16:8. A ver, vamos a ver si leímos. Yo estoy equivocado. Perdón, escogí otro capítulo, no era ese capítulo. Deuteronomio 16. Ya está. Aquí está, 16:18. Dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. 3 cosas voy a decir brevemente, hermanos. 3 cosas voy a decir que son necesarias para que nosotros podamos avanzar por lo que en el futuro Dios va a usar para nuestra vida. Vamos a ser educados, instruidos en una labor, en una función que solamente los que han aprendido el Evangelio y la Torá van a tener la capacidad de hacer. No importa que el mundo no lo entienda. No va a depender de nosotros, va a depender de este conocimiento y de la habilidad que Dios nos da. Número 1, necesitamos aprender a hacer un justo juicio. Jesús dijo una vez: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero también Jesús dijo: juzgad con justo juicio. Entonces vamos a entender bien la suma de su palabra. No se trata de que nadie juzgue, porque si nadie juzga, entonces todos van a hacer lo que quieran. Se necesita alguien que juzgue. En Israel Dios puso jueces y oficiales o policías. Hoy diríamos son jueces y fiscales, porque los fiscales o la fiscalía lo que tiene es que va juntando las pistas hasta tener un caso y presentar una respuesta al juez. El juez avala lo que la fiscalía dice. Si el juez es buen juez,
Entonces le va a exhortar al fiscal y le va a decir, esto no está bien hecho, haz bien tu trabajo. Pero luego ya sabemos los problemas que hay, ¿verdad? Porque el juez recibe la información a la fiscalía y solamente la prueba. Entonces estamos hablando de que en el pueblo de Dios había jueces y oficiales o fiscales. Entonces, estos jueces y fiscales eran hombres que cometían errores, no eran hombres perfectos, eran hombres. Significa que alguien tiene que juzgar, aun a pesar de que no somos todos perfectos, porque queremos decirle a la gente, o la gente dice, ¿tú quién eres para juzgarme? Es un ser humano igual que tú. Alguien tiene que juzgar, digan conmigo, alguien tiene que juzgar. Pero Jesús dijo, no juzgues a la ligera. Eso es lo que quiere decir. No juzgues ligeramente o no juzgues deliberadamente. No juzgues para que no seas juzgado de la misma manera. El principio aquí es medida por medida. Digan conmigo, medida por medida. Medida por medida. Esta es la clave para un justo juicio. Necesitamos aprender a juzgar siempre primero con misericordia. ¿Cómo debe ser el juicio para los jueces, hermanos? ¿Cómo debe ser el juicio? Tres cosas. Número uno, un juez es un perseguidor de la verdad. Un juez es un perseguidor de la verdad. Cuando capten esta idea y van a ver, hermanos, en la Biblia vemos a Sansón, vemos a Débora, vemos a Jefté, vemos a Otoniel, el libro de los jueces, que habla acerca de estos hombres que liberan al pueblo de Israel. ¿Y qué hacen ellos? Ellos son esos jueces perseguidores de la verdad. Y estos jueces juzgan a los pueblos paganos por su idolatría. Así que estos jueces toman acción. Es un poder judicial, diríamos hoy, es un poder judicial que se mueve y actúa. Por eso los vemos, no es que simplemente haya guerra y matazón, no, es que está ejecutándose un juicio a un pueblo que tuvo un adoctrinamiento. ¿Hacia qué? Hacia la maldad. La gente, lo digo con todo respeto, ¿verdad? Tal vez no todos van a estar de acuerdo, pero hermanos, los pobladores de la tierra de Gaza, en su mayoría, desde el niño hasta el anciano, ya fue adoctrinado. Ya es una generación adoctrinada. ¿Para qué? Para odiar al judío. ¿Qué hay en el corazón de un niño? Odio. ¿Qué hay en el corazón de un anciano? Odio. ¿Para qué vive esa gente? Para matar al pueblo de Israel. Su razón de ser es esa nada más. Entonces es un pueblo adoctrinado, que lo único que aprendió fue a odiar al pueblo de Israel. ¿Qué hay que hacer entonces? Por eso es que las acciones son severas. Por eso véanlo en la Biblia, cuando Dios dijo, tienes que acabar con todo, porque si dejas una semillita va a brotar, y esa semillita al ratito te va a hacer la guerra otra vez. Fue el caso de Amalek. Cuando quedó uno de Amalek que el rey Saúl le perdonó la vida, al rey le dejó la vida, no pasaron siglos, y luego vino ese amalecita que odió al pueblo de judío en el reino de Ser. ¿Se acuerdan? De Amán, el malvado. Ese era de Amalek, de la simiente que quedó, del que sobrevivió, que Saúl le perdonó la vida, ese que se escapó. Entonces por eso es necesario las acciones, pero el juez perseguidor de la verdad. Ahora, ¿cómo se hace el juicio en Israel? Para que todos aprendamos, porque si decimos, bueno, ¿cómo hacemos un buen juicio? Número uno, recuerde esto, hermano, el principio es demostrar la inocencia de una persona. El juicio bíblico es, él es culpable, no. El juicio bíblico es inocente hasta que se demuestre que sea culpable. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a juzgar correctamente? Exactamente, es al contrario de lo que el mundo hace. En la Biblia siempre se persigue la inocencia de una persona hasta que la persona misma llega a quedar convencida de que es culpable. Es decir, no armas las evidencias para mostrar que es culpable, solo te dejas guiar. Un sadik, un justo, es el que se deja guiar por las pistas de cada situación. No manipula. En la Biblia, en este capítulo, hermanos, ustedes pueden leer que se le dice, el juez no acepta soborno. El juez no va a ver el rostro de la persona que juzga. O sea, no va a aceptar ningún beneficio porque lo puede mover. Pero también el juez no va a ceder su decisión si es su familiar, si es su amigo, quien sea. El juez debe ser imparcial. Yo sé que a todos en algún punto tendríamos una lucha respecto de actuar de esta manera para tener un buen juicio, hermanos. Pero es necesario porque a veces
aún encontramos nosotros dificultades como, no sé, platicando acerca de la historia de un padre que se enteró que su hijo mató a muchas personas y el padre mismo entregó su hijo a las autoridades porque el padre no estuvo dispuesto a participar o a tapar o a, etcétera. Es una situación tan grave como es. Entonces diríamos, oye, pero qué padre tan inhumano. No, simplemente que no son las cosas como deben ser. ¿Están aquí? Bueno, ¿cómo voy a proceder con un buen juicio? Un buen juicio, hermanos, es aplícate, aquí está el tip, aplícate el juicio primero a ti mismo. ¿Ok? Digan conmigo, aplícate el juicio primero a ti mismo. Exacto. Entonces, siempre nos va a pasar y nos ha pasado. Recuerden, hermanos, ojalá que tengamos memoria, no lo olvidemos, que Dios nos ayude. Pero muchas veces algo antes de que llegue a nosotros, primero, antes se nos pone en la mesa. Dios, antes de meternos en una situación, primero nos la pone a nosotros en la mesa y nos dice, ¿tú qué harías si esto y esto y lo otro? Ah, no, yo hubiera hecho esto y aquello. Cuando uno emite un juicio hacia otro, no sabe que uno mismo está poniéndose en ese lugar. Pongan mucha atención y sean muy atentos. Si nosotros seremos los jueces del mundo, tenemos que aprender a discernir cuando algo viene aquí y tú emites un juicio y dices, es que esto es así, así, ten cuidado porque a lo mejor mañana vas tú, ¿sí? No hablo de situaciones muy graves, hablo de situaciones cotidianas. Es que ¿por qué actúa así? Y mañana tú eres la que estás en esa situación y no te das cuenta que tu propio juicio es el que se te está aplicando a ti. ¿Me explico? El rey David tomó a la esposa de Urías Eteo. Era su única esposa de Urías, ¿verdad? Pero la tomó en la manera equivocada. Dejemos esto, pasemos adelante. Vino el profeta Natán y le contó la parábola de las ovejas. Le dijo, mira, un pastor tenía muchas ovejas, pero de pronto vio que otro solo tenía una ovejita y se la quitó. ¿Crees que hizo bien? No hizo mal. Dijo David, ¿qué deberíamos de hacer con ese? Le mandó el juicio, lanzó el juicio de sí mismo y dice, no, ese hombre qué malvado fue. Ese hombre eres tú. ¿Se dan cuenta? Y entonces David se arrepintió. Pero nosotros, hermanos, vivimos esto constantemente. Una circunstancia que viene delante, primero el cielo la trae a nosotros para que nosotros la juzguemos. Por eso dijo el Señor, ¿verdad? Juzga con misericordia, porque en cuanto juzgas a otro, te juzgas a ti mismo. ¿Ok? Mientras juzgas a otro, te juzgas a ti mismo. Por eso, siempre use su ojo derecho para juzgar con misericordia, para que aplique el juicio y busque la inocencia, porque uno no sabe cuándo va a estar uno en ese mismo lugar, en los zapatos del otro. Y el cielo va a tomar en cuenta tu propio juicio, porque con la vara que midas, es tu propia vara, es tu propia medida, es mi propia medida. Es lo que yo mismo me puse a mí mismo. Amén. Entonces, ¿cuántos serán los jueces de las naciones aquí? Seremos los jueces de las naciones, número 1, con buen juicio. ¿Ok? Vamos a juzgar con misericordia, vamos a aplicar el juicio a nosotros. No vamos a juzgar según la apariencia. Número 2, hermanos, siempre la justicia va a ser imparcial. Aquí no va a haber familiaridad, aquí no debe de existir eso. Aquí tiene que prevalecer justicia, justicia. ¿Ok? Es decir, en todo lugar debe existir corte de justicia y la justicia es conforme a la Torá. Hermanos, hablar de justicia es hablar conforme al mandamiento de Dios y no conforme al criterio de uno, ¿sí? No conforme a lo que uno siente, piensa o quiere, sino qué dice la palabra de Dios. Entonces, debemos saber crecer y hacer jueces. En hebreo se dice sadikim, o sea, gente justa, gente sabia entre los hermanos. Como acabamos de leer, hermanos, aquí en 1 Corintios, en la iglesia de Corintios había pleitos, como en todos lugares. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó que le molestó a Pablo esta situación? Que este asunto de entre los hermanos se fue afuera. Y Pablo dijo, no puede ser posible. Si nosotros somos los que vamos a juzgar a los de afuera, no los de afuera nos van a juzgar a nosotros. ¿Ok? Ellos no nos van a juzgar a nosotros los vamos a juzgar a ellos. ¿Cómo vamos a acudir a ellos? Por eso Pablo dijo, mira, ¿sabes qué es más grave? Es más grave que tú vayas a los de afuera a que mejor deje las cosas así o sufras el agravio. Es decir, me vuelvo a repetir,
cuando hay un problema, hermanos, no tenemos por qué acudir a los afuera, deberíamos de acudir a los de adentro de la misma comunidad. Y si no hay cómo resolverlo, mejor no ir afuera. Dice Pablo, sufrir el agravio es mejor que te tengas que parar allá con los de afuera, porque los de afuera van a decir, son hermanos, estos son hermanos y mira qué pleitos tienen, no los pueden resolver ellos. Entonces, vean, hermanos, lo que estamos aprendiendo, lo que es la justicia conforme a la Torah. Justicia es darle a cada quien lo que merece, pero la justicia va acompañada ¿de qué? De la misericordia, porque la misericordia es darle a cada quien lo que no merece. ¿Ok? Darle a alguien lo que no merece. Termino. Punto número 3. ¿Por qué todo esto? Porque todo esto nos lleva, hermanos, a reconocer que Hashem es el verdadero juez. Porque en el final de todo, la Escritura dice que Yeshua va a juzgar todos, va a juzgar a todas las naciones. Nosotros mismos, ¿dónde tenemos que estar, hermanos? Antes de ser jueces de las naciones, tendremos que estar en el tribunal de Cristo. Amén. Antes que todo vamos a tener que estar delante del Rey, delante del verdadero juez de las naciones. Por eso es necesario que aprendamos, por eso es necesario que vivamos y por eso es necesario que reconozcamos Hashem Tzidkenu. Jehová Tzidkenu, digan conmigo Jehová Tzidkenu. Hashem Tzidkenu, que significa Jehová nuestra justicia. Hashem es nuestra justicia, Dios nuestra justicia, justicia nuestra. Hashem Tzidkenu, que significa, hermanos, que Yeshua es nuestro defensor. Amén. Yeshua es nuestro defensor, nuestra defensa. Por el juicio de Él nosotros fuimos declarados inocentes. ¿Ok? No se nos imputó culpabilidad porque Él pagó el precio con su sangre preciosa. Entonces, solo Dios puede justificar y nosotros tenemos que entender, hermanos, que el perdón no vino como acto de justicia por nosotros y que nadie por sus propias obras va a ser justificado. Que para nosotros fue el favor de Dios que nos justificó. Y que Jesús pagó el precio porque es la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios y solo Dios puede juzgar. Dios es nuestro juez defensor, quien nos perdona y hace todo lo necesario para reconciliarnos. Bueno, por último, entonces, en el caso de que alguien actúa mal, Dios lo perdona. ¿Y qué pasa? ¿Saben una cosa, hermanos? Que Dios se va a encargar como buen juez de reparar esa vida y de lo que resulte consecuente a sus actos, se lo va a dosificar. ¿Ok? Lo consecuente a nuestros actos, Dios se va a encargar de llevarnos a proceso y dosificar el pago de nuestra deuda, o más bien la consecuencia, no el pago de nuestra deuda, que el pago ya está, simplemente la cosechita. Porque alguien puede decir, hice esto y no pasó nada. Sí, no puedes hacer algo malo y creas que no va a pasar nada. No puedes hacer algo malo y decir, Dios, perdóname, Él ya te perdonó. Sí, todo está bien, no hay deuda, ya quedó borrado. ¿Y qué pasa con las consecuencias? Dios te las va a dosificar. Porque Él es sabio y Él sabe cómo. ¿Ok, hermanos? Entonces, en ningún sentido y en ninguna manera pensemos que en ese proceso vamos a escapar y no va a haber consecuencia de lo que uno haga. Tenemos el perdón, tenemos la reconciliación. Para Dios ya quedó olvidado. Todo está bien en comunión con Dios, pero la secuela de lo que estuvo mal, Dios la va a dosificar. Es decir, Dios te la va a dar poquito a poco, porque no te puede dar todo porque termina la vida, ¿verdad? Pero Él quiere que vivamos. Así que por eso, hermanos, dicen, por eso no hay que pensar solamente, no, pues qué bueno soy, ¿por qué me pasa esto? Espérame tantito, si ya tenías una cosechita atrás, ¿qué está haciendo Dios? Solo te está dando un poquito, porque si te da todo, acaba contigo.